Un saludo para todos aquellos que siguen este curso de filosofía en vídeos de YouTube. Este es el segundo que dedico a la Ilustración para hablar de los aires de reforma social que soplaron sobre el siglo XVIII, sobre el siglo Ilustrado. En el orden de las ideas filosófico-sociales, el siglo de la Ilustración puede decirse que empieza en 1690, el año de la publicación del ensayo sobre el entendimiento humano de Locke, y que acaba en 1789, año en que parecieron plasmarse muchas ideas de los filósofos sociales que, a semejanza de lo sucedido en la otra Ilustración, la griega, del siglo V a.C., convirtieron en centro de sus preocupaciones los asuntos humanos y sociales. El movimiento recorrió Europa entera y trastornó el orden existente. En Inglaterra destacaron el deísmo, religión que descansa en la razón, y el liberalismo de John Locke, que se caracteriza por la afirmación del carácter inalienable de los derechos naturales del individuo. En Francia, donde el movimiento fue más radical, se exaltaron el ateísmo y el materialismo, destacando nombres tan célebres como los de Voltaire, Diderot, D'Alembert, Montesquieu y Rousseau. En Alemania, el movimiento ilustrado alcanzó su apogeo a mediados del siglo XVIII, caracterizándose sobre todo por una actitud marcadamente antieclesiástica y con claras influencias de la Ilustración francesa. Thomasius, Lessing, Wolff y Kant son algunos de los más conocidos representantes de este movimiento. En España es preciso mencionar a Feijóo, Jovellanos, etc. De una u otra manera, en todas partes se quiso hallar las leyes evolutivas de las sociedades, la identidad de los seres humanos, los principios generales de la educación, etc. Y se proclamó la fe en el progreso y la confianza en el poder de la razón humana. Su esfuerzo no tuvo el éxito apetecido, pero los resultados obtenidos son el punto de partida de las actuales teorías sobre el hombre y la cultura. En estas fechas se alumbra un nuevo concepto de cultura como el conjunto de atributos y productos de las sociedades humanas y, en consecuencia, de la humanidad, que son extrasomáticos y transmisibles por mecanismos distintos de la herencia biológica, según una cita extraída de Marvin Harris. Una noción tan clara como la de esta cita, que abre una brecha entre los rasgos humanos debidos al aprendizaje y los heredados genéticamente, no fue formulada explícitamente en el siglo XVIII, pero estaba implícita en los antecedentes teóricos de las revoluciones francesa y americana. Era incluso la médula misma del proceso revolucionario. De ahí que deba situarse a Locke en el origen de esta idea. Ya hemos tenido ocasión de comprobar su empeño por demostrar que la mente es un papel en blanco, absolutamente vacía de principios abstractos y de normas de conducta. La historia universal no prueba otra cosa, decía, a los ojos de aquel que la haya estudiado y haya mirado además un poco más allá del humo de su chimenea. Los pueblos diferentes tienen diferentes criterios e inclinaciones morales, y las variadas experiencias que tienen los hombres particulares les llevan a conocimientos asimismo variados. Entre otros, Helvetius desarrolló esta idea, aduciendo por su cuenta que la desigualdad de los espíritus es efecto de la desigual educación, que los temperamentos, pasiones, virtudes, vicios, etc., no son hereditarios sino aprendidos, que la educación y las circunstancias y la situación en que la suerte nos coloca nos hacen compasivos o crueles, justos o injustos. La consecuencia política que de aquí deriva es revolucionaria, pues se empieza a comprender que los estados no se apoyan en principios sólidos, válidos por naturaleza, sino en convenciones cambiantes. Pero esta convicción conducía de inmediato a tratar de ponerla en práctica. Lo mismo que un hombre es capaz de alcanzar los conocimientos de cualquier otro, para lo que sólo necesita hacer un uso recto de su razón, puede también aplicar la misma razón para construir instituciones sociales en las que no prevalezcan las diferencias morales o intelectuales. Este es el impulso revolucionario.
Con diferencias a veces importantes, estas actitudes se encuentran en autores como Descartes, Vico, Voltaire, Diderot, Montesquieu, Turgot, etc. Otra nota característica del periodo ilustrado es la creencia en la unidad psíquica de la humanidad. Se desprende con naturalidad del anterior y es la fuente de nuestras tradiciones políticas fundamentales, tanto de la liberal como de la socialista. Se trata de la aceptación de la igualdad esencial de todos los hombres, independientemente de su raza o clase social. Constituyó a su vez el fundamento metafísico de las teorías evolutivas posteriores. Cuando todas las diferencias entre los hombres se hacen depender del poder del aprendizaje, es forzoso admitir que con la debida educación es posible transformar al hombre más bárbaro en un sabio refinado. Dejándose llevar de ella, algunos ilustrados llegaron a defender que los monos superiores eran en realidad seres humanos desprovistos de cultura. Es una exageración infantil, pero da fe de cuán convencidos estaban del poder del medio sobre las cualidades biológicas de los individuos. El último rasgo de la época ilustrada que mencionaremos aquí es el proceso secularizador. El advenimiento de la secularización fue la independencia del hombre con respecto a la tutela religiosa en la cultura y en las ciencias. Las iglesias cristianas tuvieron que abandonar áreas que, como el conocimiento de la materia y del hombre, o la legitimación sobrenatural del dominio político, habían estado antes bajo su control. Hubo separación de Iglesia y Estado, expropiación de bienes eclesiásticos, emancipación de la educación con respecto al tutelaje eclesial, secularización de las conciencias, etc. En definitiva, muchos individuos empezaron a acostumbrarse a mirar el mundo y sus propias vidas sin interpretaciones religiosas. ¿Qué ocurrió entre tanto con el cristianismo? Según Hegel, el mundo moderno es pese a todo la suprema realización del espíritu cristiano. Ese mismo espíritu es para Schopenhauer y Nietzsche la enfermedad causante de los males del mundo moderno. Para poder decidir entre estas respuestas, o para dar una adecuada que sea distinta de ellas, es necesario diferenciar entre el protestantismo y el catolicismo. El primero supone una especie de secularización inmanente, en la medida en que parece advertirse en él una tendencia a la identificación del cristianismo con el mundo. En el segundo, la secularización es una emancipación del mundo frente a la Iglesia, que fue recluyéndose sobre sí frente al espíritu de los tiempos modernos. El movimiento protestante es una inmensa contracción del ámbito de lo sagrado en contra del catolicismo. El mundo del creyente protestante no está invadido continuamente por fuerzas sagradas. La trascendencia de la divinidad es radical y la humanidad está radicalmente caída, desprovista de Dios, desacralizada. El universo no tiene cualidades santas, no es sobrenatural, solamente es creación divina, pero la radical trascendencia de Dios frente a un universo de radical inmanencia cierra lo sagrado sobre sí mismo. El catolicismo vive en un mundo al que lo sagrado llega por muchos canales, sacramentos, santos, etc. El protestantismo rompe esos cordones umbilicales entre el cielo y la tierra y deja al hombre abandonado a sí mismo, de una manera que no tiene precedentes históricos. Solo un canal se mantuvo, la palabra de Dios interpretada por cada creyente. En cuanto éste llegara también a romperse, quedaría nada más que la realidad empírica, en la que ya no se encuentra la divinidad. Estos determinantes traerían consigo el que la secularización fuera muy distinta en uno y otro lugar. En particular lo fue en Alemania y Francia. En el mundo católico hubo de ser mayor el esfuerzo por la secularización, pues fue mayor la resistencia. Sucedió, sin embargo, que la resistencia misma dio fuerzas redobladas al ataque. En el mundo protestante sucedió de otra manera. Hay quienes dicen que esto explicaría que la Ilustración francesa fuera la más agresiva, pero eso hay que atribuirle a otras causas de índole política que aquí no es preciso abordar. Hasta el siguiente vídeo, amigos.